Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo juvenil de River que ha firmado contrato. Y a alguno le puede parecer poco relevante que un futbolista surgido de las inferiores del club firme su primer vínculo profesional. Pero ¿por qué es importante el caso de Felipe Esquivel, que es el jugador del que vamos a estar hablando ahora? Porque ¿cuántos jugadores firman su primer contrato con 16 años? Lo que se espera de este pibe es verdaderamente espectacular y dicen los formadores y los entrenadores que tienen las divisiones inferiores del equipo de Núñez que va a ser uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino sin ningún tipo de dudas dentro de las siguientes temporadas. Se espera que el arranque de año de este 2024 que tuvo Franco Mastantuono sea el arranque de año que vaya a tener en el 2025 Felipe Esquivel. Vamos a estar hablando un poco, en definitiva, de quién es este jugador para que los conozcan un poco más, por qué desde las inferiores de River creen que va a ser la gran joya del club durante las siguientes temporadas y en definitiva vamos a contar todos los detalles en relación a este importante jugador. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista y el contexto actual que está viviendo. Es delantero, tiene tan solo 16 años y hace aproximadamente una semana firmó su primer vínculo profesional con River, que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, firmó un contrato por 2 años y medio. Esto se debe a que como es un jugador que tiene menos de 18 años, que todavía no ha cumplido la mayoría de edad, no se pueden hacer vínculos tan extensos. Lo más probable igual es que, tal como sucedió con Mastantuono, que en el año pasado firmó su primer contrato y en este 2024 ya tuvo que renovarlo porque si no corría riesgo de que el año que viene pudiera irse libre con el pase en su poder, lo más probable es que en el 2025 haya una prolongación de contrato en el caso también de Felipe Esquivel. Pero por lo pronto lo más importante hoy por hoy tiene que ver con su firma de primer contrato. Es un futbolista que se desempeña como delantero, es un jugador que verdaderamente de mitad de cancha para adelante tiene absolutamente todas las condiciones para triunfar en River. En general no es centro atacante, es decir, no juega como referencia de área en el punto de penal en el medio de los dos centrales rivales, sino que suele jugar más que nada por los costados como segunda punta y en alguna oportunidad también se ha movido como extremo. Es habilidoso y le gusta tener libertad a la hora de moverse por todo el frente ofensivo para buscar el espacio donde poder recibir con ventaja, encarar y terminar las jugadas. Un punto muy particular y una curiosidad, porque no sucede generalmente esto con futbolistas tan importantes de las divisiones inferiores de River, es que es chaqueño, es decir, es de la misma provincia que Claudio el Diablito Echeverri. Esto no suele suceder con dos jugadores tan jóvenes. La realidad es que si bien vienen muchos chicos de los distintos lugares de la Argentina, justo que dos de las máximas joyas vengan de la misma provincia es una curiosidad bastante importante. Originalmente se desempeñaba como enganche, por lo que además de tener un buen encare hacia los defensores rivales, tiene buen pase y una buena visión de juego. Sin embargo, hoy por hoy, ya más avanzada su carrera en las categorías menores de River, se puede decir que sus grandes virtudes son la velocidad, la gambeta y el desequilibrio. Nació el 12 de mayo del 2008 en Resistencia, con 16 años recién cumplidos, tiene edad de séptima división, pero debido a su gran categoría actúa en la sexta y lo más probable es que ya de cara al 2025 no esté más en sexta, quinta o cuarta división, sino que vaya a dar el salto directamente a la reserva y es muy probable inclusive, si sucede lo mismo que pasó con Mastantuono, que ni siquiera vaya a reserva, que pueda hacer la pretemporada con la primera y hacer su gran debut en la máxima categoría de River durante el transcurso del año que viene. Obviamente nos estamos quizás precipitando demasiado, pero si bien es verdad que River ha tenido muchos juveniles en este 2024 que han sumado sus primeros minutos,
¿cuántos firman su primer contrato con 16 años recién cumplidos? La realidad es que el único es Mastantuono. Echeverri lo hizo con casi 17, pero por lo pronto lo podemos meter en la misma bolsa después. Los demás jugadores siempre tienen 18 o más años, inclusive hay jugadores en la reserva que no han llegado a firmar sus primeros contratos profesionales porque quizás no le ven tanto potencial. Pero en el caso de Felipe Esquivel, todos los que lo han dirigido en las divisiones inferiores del Millonario creen que es un jugador con muchísimo futuro. Su llegada al club fue en el año 2018, en aquel entonces vino a probarse junto con su madre y solamente, según cuenta ella en una entrevista que dio con el diario Ble, que solamente había traído un par de botines con los que iba a entrenarse y probarse en esa preparación en la cual se eligen a los futbolistas que posteriormente se quedan en el club. A la madre le dijeron que fuera trayéndole ropa porque no había ninguna duda de que se iba a quedar e iba a hacer las divisiones inferiores. River no quería que se fuera y de hecho, según cuenta ella, parecía la gente que está encargada de elegir a los futbolistas que van a probarse que tenían miedo de que fuera a probarse a otro club porque en ese equipo iba a quedar seguro, porque la realidad es que en el Millonario seguramente ha tenido más competencia, porque por lo general al conjunto de Núñez van a probarse muchísimos jugadores y en general siempre quedan los de más nivel. Quizás si va a probarse a otro equipo sin conocer específicamente la situación de cada uno de ellos, lo más probable es que no hayan tantos juveniles y sean 2 o 3 quizás los que destacan. En River son muchísimos más, pero imaginemos, según lo que cuenta su mamá, que las personas encargadas de elegirlo tenían miedo de que se fuera a otro club. Posteriormente a eso fue creciendo de a poco, como dije, llegó a River con 10 años y a principios del 2022 lo ficharon para empezar a formarlo ya definitivamente en el River Camp. Antes creció y dio sus primeros pasos en el Club Sarmiento de su provincia chaqueña, donde ya tiraba algunos destellos de crack. El año pasado jugó su primer torneo con la 8ª división en juveniles, convirtió 8 goles en 23 partidos jugados y además viajó con su categoría a jugar un torneo en Xiamen, ciudad china. Salieron campeones y Esquivel fue elegido como el mejor jugador del torneo. Si bien, como dije, recién con 16 años cumplidos, está jugando en sexta, pero se espera que el salto de categoría sea muy abrupto. En lo que va del año lleva 8 partidos jugados y marcó 4 goles. De hecho, ya fue citado también para la selección sub-17 y es el momento de que River siga dándole lugar a estos juveniles, porque así como aparece Felipe Esquivel y como han aparecido tantos jugadores durante este 2024, van a seguir apareciendo. Es cierto que no todos van a firmar sus primeros contratos con 16 años porque justamente ese privilegio se lo dejan a los que verdaderamente se destacan muy por encima de los demás. Por eso me parecía apropiado hacer un video específico de este futbolista porque, lo repito una vez más y seguramente lo vuelvo a repetir más adelante en el video, no es normal que un jugador firme su primer vínculo con 16 años. De hecho, ocurre quizás en algunos jugadores muy importantes que están en las divisiones inferiores de los equipos brasileños y son aquellos que se terminan yéndose por millones y millones de euros al fútbol de Europa. De hecho, la comparación cercana con Mastantuono surge porque si bien hoy, ahora voy a estar mencionando el valor de la cláusula, es menor que la del actual jugador de la primera división de River, a Mastantuono tuvieron que aumentarle la cláusula apenas jugó 10 partidos en primera de 30 a 45 millones de euros por miedo a que se lo lleve un gigante de Europa. Lo más probable es que Esquivel tenga que pasar por lo mismo si es que en el 2025 logra hacer su gran debut en la máxima categoría de River. Durante todo este año jugará en sexta, quizás algún que otro partido en quinta, pero ya a partir del año que viene se vendrá un salto inimaginable para el delantero. Si bien es cierto que el valor de la cláusula de Felipe Esquivel no se ha dado a conocer públicamente, se supone que todos los primeros contratos que firman los juveniles de River hoy por hoy lo hacen con una cláusula de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. En un momento, hace 3 años por ejemplo, el tope de la cláusula era de 15 que aumentaba a 20. Ahora, como cada vez los valores de los futbolistas son más altos, las cláusulas también pueden ponerse con un techo muy superior como para hacer que los jugadores puedan estar en River un tiempo más o por lo menos para que la dirigencia del más grande sea quien tenga
las condiciones totales a la hora de una transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado, cuando no se le renovó el contrato al Diablito Etcheverry, el millonario, al momento de negociar con la comisión directiva del City Group para que vaya a jugar al Manchester City, no pudo poner ninguna condición al respecto. La cláusula era de 25 millones de euros, pero River tuvo que terminar aceptando 15 millones en 3 pagos y posteriormente los 10 millones restantes a través de objetivos y bonos. ¿Por qué esto? Porque en definitiva, si River no aceptaba todo eso, corría riesgo de que Etcheverry se fuera libre a finales de este 2024 con el pase en su poder y le quedara 0 pesos, 0 de nada básicamente. Por eso mismo, renovando los contratos y poniéndole una cláusula de rescisión un tanto más alta, por lo menos lo que hace River es poder poner condiciones a la hora de una venta. Después, es verdad, si lo comparamos con el caso de Mastantuono, si viene un equipo y pone los 45 millones de euros de las cláusulas del futbolista, Mastantuono se va a ir siempre y cuando él quiera partir. Pero por lo pronto es un dinero muchísimo más grande que entra todo junto, no hace falta aceptar un pago por cuotas como sucedió, como dije recién, con River y el equipo inglés, y en definitiva la dirigencia tiene a la hora de negociar más posibilidades de llegar a un acuerdo que beneficie al elenco de Núñez y no que beneficie más al equipo que venga a comprar al futbolista en cuestión. Seguramente el año que viene, como dije recién, Esquivel tenga que renovar su contrato. Si termina teniendo un buen desempeño, no porque ahora no lo esté teniendo, sino porque cada vez que va avanzando en lo que respecta a las categorías de River, la gente se va entusiasmando más y van saliendo cada vez más cosas. Porque cuando un jugador la rompe en séptima, octava, novena división, lo que se ven en general son videos sueltos. Son muy pocos los que pueden observar un video completo de un partido de 90 minutos de un futbolista. En cambio, cuando ya jugás en la reserva, los partidos son transmitidos en su totalidad y la gente que observa esos encuentros ya puede tener una visión total de cómo juega el jugador en todos los aspectos que se requiere para ser un buen futbolista, ya sea con la pelota, sin la pelota y sobre todo en River con la exigencia y presión que genera vestir una de las camisetas más importantes de todo el planeta. Por eso mismo es muy importante que cuando el jugador llegue a las categorías más grandes, ya sea de las divisiones inferiores, es decir, de la reserva, o cuando ya esté entrenándose con la primera, que es muy posible que en el segundo semestre algún que otro entrenamiento pueda tener, ahí el futbolista tendrá que obviamente estar preparado para absolutamente todo, porque van a llegar elogios, quizás algunos unos tanto maximizados, y seguramente también alguna que otra crítica le puede llegar a caer. Otro punto a tener en cuenta es que Felipe Esquivel ya fue citado para la selección argentina sub-17. Si bien es cierto que durante este año no hay ninguna competencia relevante, el año que viene se volverá a disputar el sudamericano y el mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Ya de por sí, lo que sucedió el año pasado fue lo que provocó básicamente que Etcheverry fuera transferido al Manchester City. El buen mundial que tuvo en Indonesia el Diablito, donde por ejemplo le marcó 3 goles a Brasil en los cuartos de final del certamen, hizo que el equipo de Inglaterra avanzara de manera muy notoria, sabiendo además que el jugador no había renovado su contrato con River, y por eso se comunicó con su representante rápidamente para ofrecerle un buen vínculo, cerrar los números y posteriormente sí comunicarse con la dirigencia del más grande para hacer la oferta que mencioné con anterioridad. Siempre es un beneficio y una noticia muy positiva que los jugadores de las divisiones inferiores de River vistan la camiseta de la selección argentina. Eso es inobjetable y más allá de que puede verse el club perjudicado en relación a que lo van a ver más del fútbol del exterior, la realidad es que River tiene que saber convivir con eso. Es un jugador de 16 años nada más, pero sabe perfectamente, no solamente la dirigencia, sino también su entorno familiar, que puede llegar un ofrecimiento en cualquier momento. Hoy los equipos de Europa son de incorporar futbolistas menores de 18 años y no como antes, que quizás el límite de edad más baja inclusive era a 20, se iban de la Argentina con 22, 23 años y hoy con mucha fortuna a algún jugador que es muy pero muy bueno se lo puede mantener hasta los 19 como mucho. Las grandes promesas del fútbol sudamericano en general, cuando festejan su mayoría de edad, terminan partiendo a algún equipo europeo. En el caso de River, Felipe Esquivel, con la participación que va a tener el año que viene con la selección argentina sub-17,
es muy probable que lo vean cada vez más de cerca desde las grandes potencias europeas. ¿Qué va a ser clave por parte de la comisión directiva del Millonario y que no se puede volver a cometer el mismo error que se cometió en su momento con el Diablito Echeverri? Que si se va a jugar un torneo fuera del país, un torneo estoy hablando de los importantes, como puede ser un sudamericano, un mundial o cualquier otra competencia que pueda llegar a existir, es muy importante que el jugador renueve su contrato antes de irse. Aunque no se aumente de gran manera la cláusula de rescisión, el hecho de que extienda su vínculo ya por un año más le da a River un beneficio que quizás muchos no parecieran entender, porque en definitiva la mayoría cree que cuando se renueva un contrato sí o sí hay que aumentar la cláusula de rescisión para que el jugador sea más cotizado, pero por lo pronto a veces es más importante mantener la cláusula, pero que el futbolista se pueda quedar en River 2 o 3 temporadas más, aunque el valor dentro de esos años siga siendo el mismo, porque si bien es cierto que cuando un jugador la rompe la idea es venderlo por una cantidad de dinero enorme, ya en River vender a un futbolista por 25 millones de euros o 30 es una venta extraordinaria, pero lo más importante es que pueda darle un rédito futbolístico antes de que se vaya al fútbol europeo. Echeverri, si bien en este 2024 lo estamos disfrutando, la mayoría, y me incluyo, cree que lo vamos a disfrutar verdaderamente muy poco, porque si no se logra extender la cesión con el City hasta mediados del año que viene, solamente habrá jugado un año en el equipo de sus amores. Esperemos que con Felipe Esquivel, luego de debutar en primera, podamos verlo al menos 3 o 4 temporadas. Hasta este momento, en la fecha en la cual estoy grabando este video, 6 han sido los juveniles que han debutado de la mano de Martín de Michelis como entrenador. 2 el año pasado, Franco Alfonso en el primer partido del actual DT como entrenador del Millonario por allá en el triunfo 2-0 sobre Central Córdoba. Recordemos que Alfonso es un jugador que hoy ya no está en el Millonario y que se encuentra a préstamo en Huracán. Y el año pasado también hizo su debut el Diablito Echeverri en el triunfo 3-1 sobre Instituto, aunque durante el 2023 solamente fue titular en un encuentro, en la final del Trofeo de Campeones contra Rosario Central, en lo que fue el último duelo del Millonario en el 2023, y además fue obviamente posterior a ese partido cuando Echeverri hizo esas declaraciones que le molestaron tanto al simpatizante del más grande. En este 2024 fueron 4 hasta el momento los jugadores que hicieron su debut. En el partido contra Argentinos Juniors por la primera fecha de esta liga profesional hicieron su debut Franco Mastantuono y Agustín Ruberto, ambos ingresaron desde el segundo tiempo, mientras que por la segunda jornada, en el duelo en el cual el Millonario derrota a Barraca Central en condición de visitante en la cancha de Lanús más precisamente, ahí debuta Ian Subiabre. Y después, en el duelo contra Huracán, también por la zona A de la Copa Liga Profesional, Daniel Zavala, como titular, es quien sumó sus primeros minutos en la máxima división de la institución de Núñez. Seguramente durante el segundo semestre pueda debutar algún que otro juvenil más. Habrá que ver la lista de aquellos que estarán formando parte de la pretemporada con River. Me parece que puede haber algunas sorpresas, teniendo en cuenta que va a haber algunos futbolistas abocados a sus respectivas selecciones en la Copa América, y posteriormente también va a haber algunos que se van a ir a representar a la selección argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, y es probable que De Michelis utilice algunos de esos cupos en juveniles, más allá de los refuerzos que sabemos que tienen que llegar para que el equipo pueda sentirse candidato y potencia a la hora de ganar la Copa Libertadores. Durante este año yo no creo que llegue el debut de Felipe Esquivel. Ojalá que todos nos llevemos una sorpresa y pueda debutar. Por lo pronto, quizás lo que lo favorece es su posición dentro del campo de juego. Al ser delantero, y River solo tiene 4 atacantes en la plantilla, que son Borja, Colidio, Solari y Ruberto. Podemos sumar a Subiabre también, pero es más extremo por izquierda. Obviamente es atacante, pero en definitiva quizás no compite de manera tan directa, pero uno cree que a mitad de año van a llegar algunos refuerzos en el sector ofensivo, y por eso no veo quizás tan lógico que pueda debutar en este 2024, más allá de que Mastantuono debutó con 16 años, que es la edad que hoy tiene Esquivel, pero ya en el 2025, con 16 años para 17, los cumplirá en mayo del año que viene, me parece que va a ser el momento oportuno para que pueda finalmente sumar sus primeros minutos. Las divisiones inferiores del equipo de Núñez siempre han sido de las mejores del fútbol sudamericano, y de hecho
Un estudio realizado por un instituto que se encarga justamente de mirar las divisiones inferiores de todos los equipos del mundo pone a River como una de las 10 mejores canteras de todo el planeta. Y por eso mismo es importante darle lugar a los chicos. Esquivel va a tener su posibilidad, ya es un jugador al que todos miran y en definitiva cuando le llegue el momento tendrá que saber aprovecharlo. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión al respecto. Claramente no puedo hacer un breve comentario de cómo juega Esquivel porque no lo he visto, más allá de algunos videos jugando en las divisiones inferiores de River y otros también vistiendo la camiseta de la selección argentina. Aún así, el hecho de que con 16 años recién cumplidos ya haya firmado su primer contrato profesional por 2 años y medio y con una cláusula de 25 millones de euros, eso ya significa que estamos hablando de un jugador con un potencial verdaderamente enorme. Porque River tiene, es cierto, muchísimos jugadores en las divisiones inferiores que tienen proyección para jugar en la primera división, pero ¿a cuánto se le firma un contrato siendo tan pero tan joven? Se está buscando claramente blindarlo y por alguna razón es. Porque alguien también del fútbol europeo debe estar siguiéndolo de cerca, porque debe haber muchísima gente que esté interesada en saber qué es lo que va a suceder con él cuando llegue a primera y por lo pronto es un jugador con absolutamente todas las condiciones y virtudes para dentro de un par de temporadas ser uno de los futbolistas más importantes de la máxima categoría del equipo de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.